Muy bien, continuando con esta serie de desarrollo de problemas de ejercicios propuestos del texto Cálculo Integral por el autor Álvaro Pinzón, tenemos esta integral: x menos la raíz cuadrada de tangente inversa de 2x entre 1 más 4x al cuadrado. Bien, aquí nuevamente coloco la derivada de tangente inversa de x que teníamos en el video anterior, que resulta ser 1 más x, 1 entre 1 más x al cuadrado. Eso implica de que la integral o la primitiva de 1 entre 1 más x al cuadrado va a ser igual a la tangente inversa de x. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas donde se mezclan funciones algebraicas con funciones trigonométricas o funciones trascendentales, yo creo que al menos a este nivel, ¿no? Donde solamente requerimos hacer cambios de variables o manipulaciones algebraicas, no nos piden mucho más que eso. Creo que los problemas realmente se simplifican un poco porque realmente es más que obvio dónde es que se tiene que efectuar o qué función, ¿verdad? Es la que se tiene que escoger para el cambio de variable. Y eso es lo que vamos a ilustrar a través de este problema. 1 más 4x al cuadrado y escribimos. Bien, si ustedes observan, no tendría sentido tomar y efectuar el cambio de variable. Por lo general lo hacíamos con el denominador, ¿no? E incluso ya hubo un caso donde no tomábamos todo el denominador, sino que tomábamos era una parte o un término del denominador, ¿no? En este caso habíamos escogido era u igual a x al cubo. Esta vez es obvio que no es factible efectuar el cambio de variable con respecto a la función que tenemos en el denominador, porque no hay forma posible mediante la cual nosotros podamos obtener un diferencial de u en términos de un factor que tengamos en el numerador. Entonces es absurdo. Por el contrario, la clave para realizar el cambio de variable está en esta función trigonométrica inversa. Hagamos u igual a tangente inversa de 2x y obtengamos el diferencial de u, que vendría siendo 1 entre 1 más 4x al cuadrado. Y pues obviamente por regla de la cadena debemos diferenciar también el argumento de la trigonométrica inversa. En este caso sería por 2 de x. Bien, entonces vamos a despejar aquí. ¿A quién voy a despejar? 1 entre 1 más 4x al cuadrado por dx. Eso va a ser igual a du entre 2. Bien, aquí ya nosotros tenemos eh, nuestro primer, como quien dice, elemento del nuevo cambio de variable que vamos a hacer. Entonces, vámonos aquí, vamos a tratar de expresar esta integral en términos de nuestra nueva variable u. Con lo primero que nos vamos a encontrar es que necesitamos cambiar x, ¿no? Entonces, eso, ¿de dónde lo tenemos? Del cambio de variable que hicimos. Tangente de u es igual a 2x. Por lo tanto, tangente de u entre 2 es igual a x. Entonces, esos cambios nosotros los reflejamos ahora en nuestra nueva integral, que va a estar en términos de u. Entonces yo voy a tener la tangente de u entre 2 menos la raíz de la tangente inversa de 2x, que no es más que u, multiplicado por dx entre 1 más 4x al cuadrado, ¿verdad? Que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, eso es simple y sencillamente du entre 2. Entonces, ya yo aquí tengo mi integral en términos de mi nueva variable u. Ok, perfecto. Entonces, esto voy a
ponerlo un poco más chico para poder trabajar pues de manera más sistemática. Entonces, continuemos con el desarrollo del problema. Ahora, este integral, bien, entonces vamos a intentar resolver este integral. Aquí voy a aplicar linealidad, ¿no? Ya estamos más que familiarizados con esto. Tangente de u entre 4, porque un medio del diferencial se distribuye, ¿no? Con el primer término, y luego vamos a tener entonces menos raíz de u entre 2 por du. Entonces, si desean, creo que vamos a extraer esas constantes del signo de integración, un medio, raíz de u por du. Y ahora lo único que nos queda es integrar con respecto a u. Entonces, aquí nuevamente nos vamos a hallar con algo. La integral de la función tangente de u por du. Eso es algo también que debemos tener en cuenta. Es igual a menos logaritmo natural de coseno de x. Perdón, menos logaritmo natural de coseno de u. Listo. Bien, entonces, continuando con nuestra antiderivación, vamos a tener un cuarto de menos logaritmo natural del coseno de u menos un medio por la integral de raíz de u, lo cual va a ser u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Esto nos va a dar como resultado menos un cuarto logaritmo natural de coseno de u menos un tercio de u a la 3 medios. Y nuestra constante de integración, ¿no? Entonces, recordemos que lo que nosotros estamos es buscando la primitiva de la función, x menos raíz de tangente inversa de 2x entre 1 más 4x al cuadrado. Así que yo tengo que dejar la primitiva expresada en términos de x, ¿no? Entonces ya lo único que hago es colocar mi solución en términos de x. Recuerden que habíamos escogido u como tangente inversa de 2x. Entonces esto es menos un cuarto por el logaritmo natural del coseno de la tangente inversa de 2x menos un tercio por la tangente inversa de 2x a la 3 medios más nuestra constante de integración. Y con esto entonces finalizamos el desarrollo de este problema. Como siempre digo, debemos considerar antes que comparar las derivadas, antiderivadas, identidades, propiedades que tenemos en nuestras tablas con nuestra función. Lo que debemos hacer es identificar primero cuál es el cambio de variable más oportuno. Como mencioné, por lo general en este tipo de problemas es más que evidente dónde se debe efectuar el cambio de variable. Obviamente no siempre va a ser en el denominador como hemos visto hasta ahora, o no siempre se requiere una manipulación algebraica preliminarmente. Simplemente el problema se reduce a escoger u como la tangente inversa de 2x. Algo que me gustaría agregar, alguien de repente podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no escogemos u como la raíz de tangente inversa de 2x? Siempre cuando uno está comenzando y uno está aprendiendo, bueno, uno se va preguntando cosas, bueno, vale la pena ensayar y ver qué resulta de escoger este cambio de variable.
Si yo escojo esto, mi diferencial de u va a ser entonces 1 entre 2 por la raíz cuadrada de tangente inversa de 2x por la derivada de tangente inversa de 2x, que es 1 más 4x al cuadrado por 2 por mi diferencial de x. Ok, si ustedes observan esta parte de aquí, pues sí tiene cierta compatibilidad con mi núcleo de integración originalmente, ¿verdad? Pero el problema es que ya yo voy a tener entonces o bueno, no es un problema para efectos de resolver el ejercicio, sino que yo voy a tener entonces du igual a 1 entre 2u por 2 y dx entre 1 más 4x al cuadrado. Entonces esto se cancela y al final resulta ser que si yo voy a reemplazar en mi integral, yo voy a tener otra u en el denominador. Y esa u en el denominador, pues complica un poco más las cosas de manera innecesaria. Entonces, siempre debemos también visualizar el diferencial, ¿no? Cómo nos va a quedar expresados y qué tan compatible es eh, con la función que tenemos originalmente, que es la que se nos pide que hallemos la primitiva. También quiero destacar que, bueno, estoy iniciando en esto y de repente no voy a utilizar la terminología más apropiada en un momento dado, pero esto lo iré mejorando a medida que agarre más confianza y practique pues lo que sería la explicación de los videos. Les agradezco mucho por su atención. Realmente, si les gustó el contenido, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Me sería de mucha ayuda y mucha motivación para seguir generando contenido y obviamente mejorando. Muchas gracias y hasta luego.